Dios por conectarme un rato en vivo y el día de hoy quiero compartir un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de resurrección, y nos dice el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En esta hermosa hora, Dios continúe bendiciendo. Saludos a todos los que ya se están conectando. Las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas. Vamos a meditar en esta hermosa hora en un mensaje de poder. Y este mensaje que el día de hoy quiero compartir se llama el mensaje triunfante de la resurrección. El mensaje triunfante de la resurrección. La resurrección de Cristo es una verdad fundamental de nuestra fe como cristianos. No obstante, al inicio sus discípulos le fue difícil creerlo de que él había resucitado. Lo mismo cada una de las personas hoy en día podría también tener la duda o sentirse inspirado a través de la incredulidad de que creer que no ha resucitado. Pero la verdad que Jesucristo, el Hijo de Dios, el pilar fundamental del cristianismo, resucitó al tercer día. Así que estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches y resucitó para vencer la muerte y el pecado. El pecado que nos separaba a cada uno de nosotros, a los hombres y mujeres, a la humanidad perdida. El Hijo de Dios llegó ¿para qué? Para unirnos, para reconciliarnos, porque el pecado nos tenía separado de Dios. Asimismo, Él se levantó de los muertos al tercer día, venciendo la misma muerte. En ninguna de las religiones sus promotores o las personas que impulsaron cada una de las religiones a nivel mundial no ha resucitado. Solo el Hijo de Dios, Jesucristo, resucitó al tercer día. Buda, su cuerpo está en la tumba. Mahatma Gandhi está en la tumba. Mahoma está allí en la tumba, no ha resucitado. El único que dice la palabra que ha resucitado es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual nació de una virgen, engendrado a través de la obra del Espíritu Santo, y resucitó al tercer día. ¿Dónde murió? Murió en Jerusalén a la edad de 33 años en el lugar llamado el Calvario o el Gólgota. Así podemos entender entonces de que desde antes de la crucifixión los discípulos estaban tristes y algunos estaban desalentados. El mensaje de la resurrección nos declara en primer lugar
de que el Señor Jesucristo vive. Él vive por la eternidad. Él resucitó al tercer día. Él venció a la muerte. La carta de Colosenses, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Colosa, le dice la realidad a la iglesia de Colosa. Bendiciones a todos los que van anexándose. Bendiciones. Le dice a los hermanos de Colosa, el apóstol Pablo, de que Cristo en la cruz clavó el acta de decreto, las maldiciones y todo lo que había en contra de la humanidad. Ahí en la cruz quedó una acta, un decreto, las maldiciones se rompieron. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras, podríamos decir, rebeliones, nuestras iniquidades, pero Él al tercer día resucitó, venciendo a la muerte y haciéndose vencedor sobre todo. Principados, potestades, gobernadores quedaron bajo el estrado de sus pies. Entonces podemos entender lo que la palabra nos marca un comienzo y nos marca un final. El final será el día en el cual toda la humanidad, los que no recibieron a Jesucristo como Salvador, estarán allí ante el gran tribunal de Cristo. Podemos entender entonces que el Señor nos ama, y de tanto que nos ama, el Señor quiere que toda la humanidad sea salva y no se pierda. Esa es una de las pautas principales del cristianismo, en las cuales podemos meditar. El poder de la palabra es para salvación, el poder de la palabra es para liberación de cada persona. Podemos entender entonces de que Dios mismo siempre ha querido la salvación de cada hombre y de cada mujer. Entonces hay una realidad, y la realidad la entendemos de esta forma. Cuando el Señor habla a nuestras vidas, habla de una forma extraordinaria para que el hombre pueda nacer de nuevo y pueda entender la realidad por qué está en este mundo. Estamos en este mundo con un propósito divino. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que antes de la fundación del mundo fuimos seleccionados por Él para ser salvos. Así que yo pues me alegro y me gozo en el Señor en decirle de que como creyentes sabemos que resucitó y que Él es el Hijo unigénito de Dios y que es el abogado, el cual la palabra nos dice totalmente de que Él es el único que perdona nuestros pecados. Aleluya. Jesucristo es el único que perdona nuestros pecados, y como podemos entender entonces, la palabra que nos da a conocer el principal eje estratégico en el mensaje bíblico es el arrepentimiento. Hechos nos dice en el capítulo 2, versículo 38, arrepentidos y convertidos. El capítulo 1 del Evangelio de Marcos nos marca y nos dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces podemos entender de que estaba hablando de Jesucristo, el cual el que iba a preparar el camino era Juan el Bautista. Algunos creen que Jesucristo solamente fue un personaje histórico, otros creen que es un hombre o un profeta, y que su resurrección quizás algunos piensan que fue un mito, pero la realidad de que como creyentes sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó,
que está sentado a la diestra de Dios Padre, que Él es un abogado, que ofrece una morada eterna a los suyos. En Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Vamos a buscar esta porción bíblica porque quiero compartir la palabra y leer lo que es la porción bíblica. Y dice de esta forma, Juan 14, versículo 2 y 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Podemos entender entonces lo que nos dice la palabra. Él se fue a preparar morada, y la morada eterna que está preparada para cada uno de nosotros es una morada que nuestro Señor Jesucristo se fue a preparar. ¿Dónde? En la casa del Padre. Por eso es que dice, en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él se fue a prepararla para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que ha hecho arrepentimiento, para cada uno de aquellos que su nombre lo tiene inscrito en el libro de la vida. Entonces podemos entender de que cuando la palabra nos habla esto de la morada eterna, son temas de los cuales nadie quiere hablar, porque nadie quiere tocar el tema acerca del arrepentimiento, la preparación que debe tener cada persona para enfrentar la muerte. Podemos entender entonces que nosotros somos perdonados, nuestros pecados han sido perdonados, no por nuestras buenas obras, ni por promesa, ni por portarnos bien, sino por el sacrificio de Jesucristo. Quiero leer la porción bíblica en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Entonces somos salvos, ¿por qué? Por la gracia, por el perdón, por su amor, porque Él nos perdonó, porque cuando nos merecíamos el infierno, Él nos amó, nos perdonó y nos inscribió en el libro de la vida. Asimismo, nos dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 25 de esta forma. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El único justo que ha ido a la cruz a morir por usted y por mi persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único, inocente, que murió por la culpabilidad de cada uno de nosotros. Aún aquel día Barrabás se merecía la cruz y Jesucristo fue a la cruz y Barrabás fue libre. Así, nosotros nos merecíamos la cruz, pero Él fue a la cruz para darnos la libertad de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, la libertad del mismo infierno. Es lo más duro y lo más difícil. Por eso quiero decirte que la realidad de que el Hijo de Dios nos amó cuando nosotros ni siquiera lo merecíamos, no merecíamos su amor. Ni le pedimos que Él fuera, porque Él fue a la cruz de su propio gusto, por amor incondicional hacia cada uno de nosotros. En tercer lugar, nosotros viviremos por siempre. Juan 11, 25. Así que el Hijo de Dios era justo, sacerdote, puro, sin mancha, y su sacrificio fue ofrecido una sola vez en la vida y fue puro y perfecto, no como los que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ofrecían expiación de los pecados a través de lo que era el sacrificio de los corderos, de los machos cabríos, de las ovejas, de las tortolitas. Algunas personas que eran de escasos recursos, la palabra no cuenta, pero sí la historia bíblica,
no tenían capacidad para comprar el cordero, entonces el sacerdote aceptaba una tortolita para poder ser limpio de sus pecados. Los requisitos era que estos animalitos tenían que estar puros, sin alguna situación como podría ser un impedimento físico, algunos rasguños o quizás enfermo. No se podía ofrecer un animal así, se tenía que ofrecer un animal en buenas condiciones, saludable, sin tener un rasguño y cumplir con todos los requisitos que estaba en la ley de Moisés. Asimismo, el capítulo 7 de Hebreo nos da a conocer la historia, la cual el apóstol Pablo nos comparte que Jesucristo es el sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, pero que él, siendo el sumo sacerdote, que se ofreció en sacrificio, el cordero sin mancha, la Pascua perfecta, es Jesucristo. Asimismo, quiero darte a conocer que su sacrificio fue perfecto, nos lavó y nos limpió de todo pecado. Nadie puede limpiarte, solo el Hijo de Dios, de tus pecados. Nadie puede sacarte alguna situación que estés atravesando, tal como la droga, el alcohol, los vicios, diferentes cosas de las cuales las personas son atraídas. Nadie puede salir de alguna circunstancia de esclavitud, solo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, podrá recibir esa liberación. El apóstol Juan, el discípulo amado, nos dice de que si creéis verdaderamente en el Hijo de Dios, verdaderamente seréis libres. Qué palabra más poderosa que nos dice el apóstol Juan. Y yo me gozo en esa palabra porque la verdadera libertad solo la puedo recibir de Jesucristo, la podemos recibir de parte de Él, esa verdadera libertad, y nos gozamos nosotros porque la única razón para poder ser salvo es recibir a Jesús en su corazón. No hay otro medio, no hay escape para el hombre. Si quiere ser salvo, tiene que recibir a Jesús. No hay otro camino porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino no es Mahoma, no es Mahatma Gandhi, no es Carlos Russell, no es nada de lo que las personas, muchos en el mundo, quieren dar a conocer. El camino único que conduce por la puerta estrecha es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios bendiga su vida. Bendiciones. Dice la palabra, Timoteo nos escribe y nos dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que por otro medio no vas a ser salvo. Si vas a ser salvo es por Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Así de que algunos quieren ser salvos a través de la ley, a través de la Torá. No hay salvación a través de la Torá. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que confesare a Jesús como su único y suficiente Salvador, ese será salvo. Mire qué poderosa esta palabra. Si usted no confiesa a Jesús, entonces a la realidad no puede ser salvo. ¿Cuándo somos salvos? Cuando nosotros podemos decir de que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Así de que nosotros viviremos por siempre. Juan 11:25. Juan 11:25 nos dice la palabra de esta forma. Dice así la palabra del Señor. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Ahí está el apóstol Juan hablando a nuestras vidas. Que el que cree en Él recibirá vida. El que cree en Él tiene vida. El que cree en Él estará en la morada eterna. El que cree en Él, y creer en Él no es decir yo creo en Jesucristo, es vivir conforme a la palabra, es vivir en obediencia, es ser hacedor de la palabra, es cumplir las promesas que están en la palabra que me benefician personalmente, pero no me exoneran para vivir una vida de pecado, sino que me adjudican y me indican a la abstinencia de que no puedo vivir en el pecado porque ahora soy hijo de Dios y los hijos de Dios han dejado la vana manera de vivir en el pasado, de que era un hombre viejo y ahora en Jesucristo es una nueva criatura. Así de que Jesucristo resucitó para darnos vida, pero no para que vivamos una vida de pecado, una vida de deleites y que nada más de acá que yo pronuncio mis palabras para afuera, digamos soy cristiano, creo en el Señor Jesucristo, porque así dice la palabra, que los demonios también crean, pero ellos tiemblan y no pueden obedecer porque ellos han sido confinados para crear la misma destrucción en la humanidad y también en el mismo hombre. Entonces puedes entender de que creer en el Señor Jesucristo va más allá de la realidad que puedo decir. Tienes que alejarte del pecado, tienes que alejarte de la vana manera de vivir. Creer en el resucitado, en el que está en la Biblia, en el Hijo de Dios, nos conlleva a separarnos del pecado. Caídos de la gracia de Dios, no podemos totalmente nosotros decir la realidad de que no podemos recibir salvación si nos alejamos de Dios. Si vivimos una vida extraviados en el pecado, en el error, no podemos recibir salvación de parte de Dios. ¿Cuándo la recibiremos? Cuando acudimos al Señor y le decimos, Señor, necesito de que me ayude a cambiar esta situación, que me ayude a salir de este pecado, que me ayude a salir de esta condición que estoy atravesando en mi vida. Entonces, esa es una realidad que el Señor acudirá, te ayudará para que salga de esa vida de pecado. Vamos a leer a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que tenemos que desechar toda mentira que a veces el enemigo nos quiere llevar a creer, que muchas veces podemos estar diciendo estoy bien delante de Dios, pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere la humillación de veras de nuestro corazón desde lo más profundo, de que vayamos junto a Él y reconozcamos nuestra situación, nuestra debilidad, los errores. Hagamos arrepentimiento y lo primero que tenemos que renovar es en nuestro pensamiento. En nuestro pensamiento tenemos que renovarnos conforme al Espíritu de Dios para ser transformados. Hoy el enemigo ataca las mentes de las personas, tanto cristianas como no cristianas. El cristiano tiene una ventaja, puede clamar a Jesucristo, a la sangre de Cristo y reprender toda actividad y dardo que va a su mente y a sus emociones. Mientras que las personas que no tienen al Señor Jesús, ellos van y acuden diciendo, estoy pasando una crisis mental, estoy teniendo problemas, dicen ellos, en la salud mental, voy a ir a un psicólogo, voy a ir a ver. Algunos no van y dicen, no voy porque no estoy loco, esto no está pasando, pero la realidad que muchas personas la van pasando muy mal porque esto es un ataque del enemigo a la vida de cada hombre, sea creyente o no sea creyente.
pero el Hijo de Dios ha venido para romper las cadenas, romper las ataduras, liberar de las cárceles espirituales a hombres y mujeres que quieren rendirse y reconocerle como el único y suficiente médico, salvador, redentor, que puede llevarle a experimentar el gozo y llevarlo a una experiencia trascendental a través del Espíritu de Dios en una relación viva donde el Espíritu de Dios redirige tu pensamiento, tu mente, tus decisiones a que la forma que podemos hacer es llegar a confesar a Jesús con nuestra boca como nuestro Señor y abocarnos a la Escritura para vivir una vida agradable delante del Señor. Bendiciones a todos los que se van uniendo. Dios es fiel. Dios es grande para con cada uno. El que clama a Dios nunca será avergonzado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice la Escritura, que tú no conoces. Las cosas ocultas, las cosas que son misterios, solamente le pertenecen a Dios. Así de que yo te invito a que te agarres de la mano de Dios si estás pasando momentos de ansiedad, momentos de crisis espiritual, momentos de crisis de niebla mental, momentos en los cuales las personas se sienten atormentados en sus pensamientos. Por eso es que miramos hoy en día que la mayoría de las personas está tomando la decisión errónea de quitarse la vida, de quitarle la vida a sus hijos. Y nosotros nos sorprendemos, pero la verdad de que no deberíamos de sorprendernos, porque la Escritura en el capítulo 24 nos da a conocer todas las situaciones en las cuales estamos atravesando el día de hoy, la violencia entre la misma familia. Podemos entender entonces de que la palabra de Dios nos da a conocer algo muy especial, y esto especial es de que el Señor nos dará a nosotros lo que, aleluya, el Señor nos dará a cada uno de nosotros algo muy importante, y esto dice la palabra, que una piedrecita dará a cada persona el día que esté en esa gran fiesta que corresponde al nombre que le ha dado a cada persona. Así que en el cielo tendremos cuerpos nuevos, aunque aquí experimentemos enfermedades, luchas, dificultades, problemas, situaciones a las cuales tienes que clamar a Dios y meterte con Dios para poder vencer. Y al que no ha recibido al Señor y piensa recibir al Señor en su corazón, quiero decirle que en el Señor usted puede vencer cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier cosa que esté atravesando, pero la verdad de que tiene que clamar a Dios de todo corazón y hacer arrepentimiento. La palabra te dice que tendremos cuerpos nuevos, Romanos 8:23. Así que la Escritura nos habla fuerte a nosotros y nos dice que para poder recibir todo esto tenemos que vivir una vida en el Espíritu, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así es, estimado hermano, amigo, Dios ha prometido un hogar para cada persona, y ese es un principio muy importante, de que Él se fue a preparar esa morada, y esa morada especial es para cada uno de aquellos que está dispuesto a vivir conforme a los requisitos que tenemos que llenar, y que la palabra, es cierto, por gracia tenemos perdón en Dios, pero Dios quiere de que vivamos una vida agradable delante de Él, una vida en la cual celebremos de una forma triunfante, proclamando su resurrección sobre las personas que aún no conocen del Evangelio, como a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de la palabra, a través de la Biblia, que todo sea efectivo lo que usted y yo podemos hacer. Dios bendiga su vida en esta hermosa hora. Dios es fiel. Vamos a orar y nos vamos a ir despidiendo. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Bendice nuestras vidas.
nuestros corazones, a cada amigo, a cada hermano oyente ahí, Señor, sea bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones. Dios bendiga.